todavía la formación de algunos magistrados nuestros está en la época de la carreta, porque lo único que valoran es el resultado lesivo. Para mí es el despelote. ¿Por qué? Porque esto, como dicen los argentinos, esto estaba pensado en el ámbito del derecho anglosajón. Yo simplemente lo he agarrado del ámbito del derecho anglosajón, lo he migrado al derecho europeo continental, sin más. Como decía perfecto Andrés Ibáñez, tal vez la característica más importante de un juez es ser valiente. Si no, ¿para qué lo son? Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Gridley TV. Y este programa se transmite todos los martes a partir de las 7 de la noche. El día de hoy vamos a conversar sobre una figura del derecho penal que para muchos probablemente no haya mucho que analizar, que probablemente no sea tan discutible, tan debatible, sino porque ya encuentra una cierta aparente regulación en nuestro Código Penal y que parecería que todo está pacífico, que todo es claro. Sin embargo, no es así. Me refiero al tipo imprudente, o, como lo conocen muchos, a los delitos culposos. Y para ello hemos invitado al doctor Julio Rodríguez Delgado, un reconocido penalista, no solamente por patrocinar casos en materia penal, casos de relevancia social, emblemáticos, sino sobre todo también por la producción académica que ha tenido. Y concretamente me refiero al libro denominado El tipo imprudente, publicado por la editorial Gridley, con quien vamos a escudriñar un poco más esta figura delictiva, ¿no? Esta forma de sancionar penalmente a las personas que cometen delitos de manera imprudente, de manera negligente, para ver hasta qué punto realmente lo que está regulado en nuestro Código Penal es suficiente. ¿Hay algo que mejorar? ¿Se está resolviendo de manera pacífica dentro de nuestro sistema judicial este tipo de comportamientos? Todo eso vamos a tratar con nuestro invitado. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Va a ser otro Mendoza para mí. Bueno, el libro que tenemos aquí, que vamos a conversar un poco, que usted es el autor, como hacía la presentación, aparentemente es una figura que podríamos decir ya no genera mayor polémica, ¿no? Como por ejemplo, ahorita organización criminal, lavado de activos. En otras palabras, podríamos decir que no está muy de moda, pero no por eso deja de ser menos importante, sino todo lo contrario. El quien ha tenido la oportunidad de revisar sus libros tiene características que ya vamos a conversar, que es importante tener en cuenta. Entonces, como para empezar, le quisiera preguntar primero la inquietud que nació para escribir el libro y finalmente, pues, cómo terminó en este producto final que es El tipo imprudente. A ver, mire, muy buena pregunta, porque cuando me tocaba enseñar a mí esta parte de la teoría del delito, yo enseño teoría del delito literalmente hace más o menos unos 26 años, ¿no? Bien llegado de mi doctorado, asumí la docencia y me enfrasqué en dictar parte general. Y en parte general, pues el análisis siempre nos llevaba a hacer alusión a textos, ¿no? Sobre todo españoles, alemanes, traducidos. Sin embargo, en el ámbito local no había un desarrollo mucho más profundo y exhaustivo, ¿no?, del tipo imprudente. Bajo esa situación, conversando en esencia con mis alumnos, un día dije, bueno, voy a meterme a tocar un aspecto de la parte general, voy a meterme a tocar criminalidad imprudente. Y así salió la primera edición allá por el año 2007, o sea, ya hace bastantes años. Y esta primera edición fue una edición muy puntual, se analizó una primera parte de la estructura básica del delito imprudente, y ahí comenzó ya posteriormente
una segunda edición que otra vez nació de la misma curiosidad, ¿no? Esta relación simbiótica con los alumnos, ¿no? Una retroalimentación permanente. Yo siempre repito, uno no va a enseñar, uno va a compartir lo que uno sabe y a recibir de sus alumnos una serie de cuestionamientos que siempre hace que la reflexión se torne mucho más exhaustiva y uno vaya repensando lo que alguna vez puso en blanco y negro. Nuevamente, yo me separé del pregrado por muchos años, solamente me mantuve en el posgrado, retorné al pregrado y ahí me vino otra vez la idea de actualizar mi versión primera, ¿no? Y pues publiqué la segunda edición que pues, fue una edición exitosa, se agotó. Como yo siempre comento y lo comento en mi prólogo, se agotó tanto que yo no tengo un solo ejemplar de mi segunda edición. O sea, se fueron agotando los que recibí, los fui regalando a universidades y desaparecieron de mi alcance. Y viene esta finalmente tercera edición. Una tercera edición en donde el análisis ha sido mucho más detallado. He tratado de hacer lo que se llama el agotar el status quo. Es decir, casi todo lo posible que se haya escrito sobre criminalidad imprudente lo he plasmado en el texto, lo he analizado y he incorporado una enorme cantidad de decisiones de la Corte Suprema, que también he clasificado, he detallado, he criticado y en las que haya que saludar su enfoque también lo he hecho. Qué importante lo que menciona, porque justamente en la actualidad, no sé si usted compartirá esta crítica, vemos que estamos adoleciendo de trabajos de esta magnitud, ¿no? Importantes, que tengan esa rigurosidad al momento de analizar, estudiar una figura del derecho penal en este caso. Y muy por el contrario, son muy superficiales, y por eso yo sí, en realidad quiero saludar el libro, porque usted efectivamente, como dice, en esta tercera edición es bastante completa, lo he podido revisar y de verdad que me he quedado gratamente sorprendido porque es la rigurosidad que se necesita. Y quiero resaltar sobre todo también y reafirmar una idea que en este programa también nos decía el doctor Domingo García Belaunde sobre la enseñanza. Decía, si quieres conocer algo, léelo. Si quieres profundizar, estúdialo. Si quieres dominar, enseña. Entonces, como usted nos comenta, producto de esa enseñanza es que sale la inquietud de poder escribir esta obra, que finalmente es producto de esa relación con los estudiantes y que de alguna manera impulsa a poder generar productos de esta calidad. Entonces, ya entrando en materia, doctor, hay algo bien interesante que usted menciona en su libro, aproximadamente por la página 45, cuando nos habla de una sociedad de riesgos, que es bien importante, ¿no? Y como sabemos, y usted muy bien lo señala, dice, estamos en una sociedad de riesgos y por tanto no podemos negarlo, sino todo lo contrario, como todos sabemos los que estudiamos el derecho penal, esos riesgos no probablemente, sino se toleran porque traen ciertos beneficios que ayudan al mejor desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, tienen que existir ciertas regulaciones. Y usted ahí señala, y una de esas regulaciones para poder controlar los riesgos son las normas de cuidado. ¿Nos podría profundizar un poquito al respecto? Así es. Yo cito a Beck, ¿no? Ulrich Beck es el padre de este análisis riguroso de la perspectiva sociológica, de entender que vivimos en una sociedad de riesgo, ¿no? Vivimos permanentemente bajo pues el bombardeo de riesgos, desde que nos levantamos hasta cuando dormimos, como le explico a mis alumnos. Entonces, esta sociedad de riesgos no puede de ninguna manera parar. Yo no puedo decir que el día de hoy voy a prohibir riesgos. El día de hoy los riesgos no se prohíben. Todos los riesgos se permiten. Lo único que se hace es, respecto a estos riesgos, establecer determinadas normas. Las normas van a regular hasta cuándo, ¿no? Yo voy a permitir pasar la línea del riesgo. ¿Cuánto de riesgo yo tolero? Entonces, eso va a estar directamente relacionado con aquel beneficio al desarrollo social. De la mano, obviamente, y siempre es claro, es que no puedo regular a todas las actividades por igual. Hay actividades que están más reguladas que otras y que eso no significa que tengamos, ¿no? Yo lo cito ahí a varios autores españoles, sobre todo,
que señalan expresamente que vivimos en un mundo en donde ya no existe un solo riesgo sin regulación. Todo se regula con más o menos detalle. Correcto. Entonces ahí es donde dentro de la regulación de estos riesgos existen los comportamientos que se regulan desde una perspectiva dolosa, pero también existen riesgos que conllevan desde un comportamiento imprudente de las personas. ¿Nos podría comentar un ejemplo de un riesgo dentro de esta sociedad de riesgo, valga la redundancia, pero que configure un comportamiento imprudente? Bueno, es que todos los comportamientos imprudentes tienen como esencia la infracción de la norma de cuidado. Y la norma de cuidado contiene intrínsecamente una regulación de riesgo. ¿No? Entonces, por eso yo lo pongo allí y es importante. A veces pasa como desapercibido, pero los comportamientos imprudentes son los que inundan el sistema de justicia. ¿No? La mayor cantidad de muertes en este país, salvo este hipoestadístico que fue el COVID, es la imprudencia. Correcto. En este país más mata la manipulación de vehículos motorizados que lo que puede matar friajes, inundaciones, huaicos, etc. Más mata la manipulación de vehículos motorizados, que es una de las tantas actividades de riesgo que genera un delito imprudente. Es decir, el conductor que sale hacia una reunión, por ejemplo, y este conductor está apresurado porque está fuera de tiempo y decide sobrepasar el límite de velocidad y acaba atropellando a alguien, estamos allí ante un supuesto de un delito imprudente, ¿no? Si genera una lesión culposa, como también se le llama, y si tristemente el resultado es fallido, estamos hablando de un homicidio imprudente. Correcto. Bueno, creo que con el ejemplo del tráfico automotor queda bastante graficado cómo se configura este tipo de comportamiento imprudente, porque podríamos decir, pues la persona, como usted señala, que aumenta los límites de velocidad, pues no lo hace buscando atropellar a alguien, ¿no? Sino que está quebrantando esta norma que regula que no debe sobrepasar el límite de velocidad y a consecuencia de este comportamiento se da el resultado fatal o muerte. Ahora, también vemos en el libro que usted, me gustaría que nos explique un poco, señala, producto del análisis que hace, que este tipo imprudente proviene del derecho civil y que con el tiempo ha ido alcanzando un desarrollo autónomo. Entonces, ¿nos podría explicar un poquito cómo se da este tránsito del derecho civil y después finalmente tener una autonomía en el derecho penal? Mire usted, en un origen la discusión básicamente se centraba en diferenciar el ilícito civil del ilícito penal. Y para el sentido profundo de lo que entendemos por ilícito penal siempre estuvo en nuestra cabeza el accionar del sujeto, ¿no?, que está persiguiendo un resultado lesivo, ¿no? Lo que después en su momento Belsen dice, ¿no?, eso es el dolo, ¿no? El dolo natural. Correcto. ¿No? Sin embargo, antes de que se entrase a la discusión de qué hacemos con aquellos comportamientos que no se direccionan a producir un resultado, sino que su direccionalidad está desprovista de la manifestación, como decían en aquel momento, ¿no?, del mens rea, ¿no? La mente criminal destinada a producir el acto lesivo. En el acto imprudente en aquel momento se decía, no, es que el sujeto simplemente es un sujeto descuidado. Entonces a eso se le llamaba cuasi delito y se regulaba bajo normas del ámbito civil. Y lo que en esencia se buscaba era una responsabilidad de contenido patrimonial. No obstante, este cuasi delito comenzó a tomar mucho mayor interés porque detrás de ello habían pues resultados fatales muchas veces. Y ahí es donde paulatinamente se le comenzó a dotar de una estructura que comenzó a ser una estructura autónoma respecto del delito doloso. Esta autonomía absoluta, creo yo, y lo pongo en blanco y negro también, es importantísima a partir de Belsen. ¿No? Belsen es el que marca, y también lo digo en clase a mis alumnos,
marca un antes y un después en un aspecto de la teoría del delito, ¿no? Y por lo tanto, esta primera idea de Belzel, ¿no?, de hablar del dolo natural, separarlo del famoso dolus malus, da cabida a la aparición de una estructura que Belzel todavía no explicaba correctamente, pero que es por Belzel que después, ¿no?, Maurras, Sive, Gosel comienzan a explicarla coherentemente, ¿no? Yo creo que alcanza su mayor claridad en los primeros textos de Ježek, ¿no? Y ahí es donde la autonomía ya del tipo imprudente es incuestionable. Y el tipo imprudente comienza a posicionarse como una categoría autónoma de la tipicidad, de las famosas 5 categorías de la tipicidad. Y ahí adquiere esta categoría autónoma y por lo tanto comienza a tener un mayor desarrollo en la doctrina. Correcto. ¿Por qué? Porque ya la parte práctica se comenzaba a desbordar. No solo pensemos en el conductor descuidado, en el médico descuidado, en el electricista descuidado, en el ingeniero descuidado, y así sucesivamente. Entonces, claro, las muertes, entre comillas, por descuido, acaban siendo enormes en cantidad. ¿No? Dese cuenta, las estadísticas de la policía dicen que en el Perú aproximadamente, ¿no?, fallecen casi 4.000 personas al año por la manipulación de vehículos motorizados. Significa que hay 4.000 casos que van en el sistema de justicia penal. Pero además la policía dice, por cada muerte, aproximadamente hay 5 supuestos de lesiones imprudentes. También, correcto. Imagínese usted, tenemos, si a eso le agregamos, ¿no?, la mala praxis médica, ¿no?, la manipulación de maquinaria pesada en la actividad industrial, y todos esos casos, pues evidentemente la cantidad de casos que inundan el sistema de justicia penal imprudentes deben estar rondando aproximadamente los 28.000 anuales. La cifra es extraordinariamente alta. Mire, y eso adquiere la relevancia de poder estudiar, repensar y seguir analizando el tipo imprudente. Y quiero rescatar 2 puntos de lo que nos acaba de mencionar. Primero, la de Belzel. Sobre todo ya nos explicó claramente cómo fue evolucionando y adquiere esta autonomía que menciona en su libro, pero también sobre el tipo imprudente es justamente que el finalismo liderado por Belzel es también una de sus principales críticas de que no pudo resolver con esa teoría de la acción final, ¿no? Porque claramente el tipo imprudente no busca en teoría el comportamiento desde la definición conceptual de estas categorías, ese resultado, sino será producto de una negligencia. Entonces, ahí fue, podríamos decir, una piedra en el zapato para Belzel, que no pudo responder el finalismo en su conjunto esto, y ya finalmente después va tomando cuerpo, como dice. Y el segundo punto que quería resaltar era, con lo que acaba de mencionar, el electricista, el médico, el tráfico automotor, y sobre todo el manejo de maquinaria pesada, justamente tiene relación con lo que usted menciona, que es esa la sociedad de riesgos, que antes probablemente no se daban tanto, pero ahora cada vez como hay, por ejemplo, antes maquinaria pesada no se podía usar o no se usaba tanto como ahora, pero ahora sí. Entonces, ese aumento de los riesgos generan que haya mucho más resultados de manera negligente, como se diría, y se aplica este tipo imprudente, y que creo que tiene toda la razón al hablar de que esta sociedad de riesgos aumenta, y creo que los casos sí, pues tiene mucha razón. Ahora, también en el libro usted hace una crítica que me parece también interesante, de que el Código Penal no define el tipo imprudente como la de España, como la de Alemania, y deja abierto a un juicio de valor y se aplica el estándar del hombre promedio. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esta crítica, por favor? Sí, mire usted, el Código Penal peruano, cierto, los códigos tienen que tener vocación de larga data en el tiempo, ¿no? Entonces, se tratan de colocar artículos lo más generales posibles para que las interpretaciones propias de la evolución de la doctrina encajen estos tipos, ¿no? Y esto permite que de la perspectiva del aplicador del texto pueda ser transversal al tiempo. Sin embargo, yo creo que en algunos aspectos nuestro código sí ha tenido una enorme misión, ¿no? Porque respecto a la criminalidad imprudente no hace mayor mención
esencialmente la proviste en el artículo 12 y ahí acabó la historia. Entonces es muy escueta, ¿no? Otros textos sí se atreven a un poco más, a señalar que pues, el delito es imprudente cuando se quebranta la norma de cuidado. Entonces ya nos va dando un alcance mayor. ¿Y por qué creo yo que a veces eso puede ser muy importante? Porque cuando uno va de la teoría a la aplicación práctica, es que se acaba dando cuenta de que todavía la formación de algunos magistrados nuestros está en la época de la carreta. Porque lo único que valoran es el resultado lesivo. No valoran la infracción de la norma de cuidado. No, este sujeto acabó matando a alguien con su vehículo motorizado. El sujeto es responsable. Un momentito. Verifiquemos quién es el que transgredió la norma de cuidado. Y ahí hay una enorme corresponsabilidad con la policía, ¿no? Porque a veces no se hace el análisis riguroso y esto genera un vacío. Y además de la perspectiva de, por ejemplo, el ejercicio profesional, para la defensa hay una relativización. A ver, ¿de qué me voy a defender? ¿Del resultado? No me puedo defender del resultado, es absurdo. Tiene que decirme cuál es la norma que se ha quebrantado. Que genere ese resultado. Así es, ahí está la relación de riesgo por la imputación objetiva. Pero acá la policía que acaba diciendo, el sujeto iba a una velocidad mayor a la prudente. Yo no puedo ir a una velocidad mayor a la prudente. Yo tengo que ir a una velocidad reglamentaria. Si me dicen que ese es mi límite de velocidad, pues hasta allí yo puedo ir. No me pueden decir que yo iba a una velocidad mayor a la prudente si estoy dentro del límite de velocidad, porque es la contradicción absoluta. Y eso es lo que pasa en nuestra práctica. Creo yo que eso pasa en alguna medida por desconocimiento técnico, pero yo creo que el código, en la parte general, pudo haber sido más preciso y haber dicho, no hay acto imprudente si no se quebranta una norma de cuidado. Correcto. Y en esos casos ya no habría margen para tratar de establecer una imputación sin infracción de norma de cuidado. Correcto. Y sobre todo, cuando hacen ese tipo de calificación, como dice, y lo más triste, que fiscalías que formalizan, y no solo formalizan, sino acusan y jueces que condenan, básicamente lo están haciendo, como dice usted, en base a un resultado y están infringiendo o vulnerando un principio tan básico que, si bien no está regulado, como usted dice, pero ahí están atentando contra el principio de culpabilidad. Y sobre todo con el artículo 7 del título preliminar que dice que está proscrita toda responsabilidad objetiva. Correcto. Y claro, ¿y cómo salvas ese principio de culpabilidad y haces esa relación de causalidad entre el comportamiento y el resultado? Justamente identificando esa norma de cuidado que usted dice que se debe haber infringido, que producto de esa infracción de norma de cuidado se genere ese resultado. Y yo también, usted como hace el ejemplo, un ejemplo X de un caso médico, donde te pueden acusar porque un acto posoperatorio no tú le diste de alta o no atendiste bien los posibles sangrados producto de la operación. Entonces, como no tuviste un debido control post, entonces negligencia médica. Y uno reclama, y como usted dice, a ver, ese es un acto posterior, es el resultado en sí mismo probablemente lesivo o no. Identifícame dentro del procedimiento quirúrgico cuál es la norma de cuidado dentro de ese procedimiento que yo he infringido y que generó ese sangrado que probablemente sea algo natural producto del propio riesgo de la operación. Y ahí claramente también, no sé si usted comparte, se está infringiendo, se está calificando mal y se está infringiendo este principio de culpabilidad. No, se está infringiendo para mí más que la culpabilidad la imputación objetiva. Tiene que haber una relación de riesgo entre la infracción de la norma de cuidado y el resultado. Y por lo tanto, yo tengo que identificar en esos casos específicamente si es que el médico está actuando, ¿no?, respetando los protocolos. Porque ya toda intervención quirúrgica es riesgosa. No hay ninguna que no lo sea, pero seguro habrá unas con menor riesgo que otras, ¿no? Que a alguno le hagan una rinoplastía, como se ha puesto de moda, es evidentemente menos riesgoso que le hagan un trasplante de corazón, pues no tengo duda. Pero ambas siguen siendo riesgosas. Entonces, lo que hay que diferenciar son las etapas. Así es. ¿Por qué? Porque el médico que interviene responde por esa parcelación del procedimiento. Yo intervine, mi intervención fue exitosa, de ahí viene una segunda etapa.
ese es el mismo médico que hace el control del paciente para ver si le doy de alta, no le doy de alta, cuál es el tratamiento postoperatorio. Si es otro el médico responsable de eso, pues ese otro será el que yo le puedo atribuir el hecho en la medida que no haya habido un control adecuado del postoperatorio. ¿No? Pero si el paciente no hace caso del postoperatorio, pues no puede responder el médico. O sea, ahí tenemos que establecer esa famosa parcelación. Correcto. Ahora, también nosotros podemos hablar, y eso lo vamos a tratar más adelante, sobre, hay un caso bastante interesante también, la concurrencia de culpas, pero eso lo veremos más adelante. Ahora quería tratar sobre la utilización de esta definición del hombre promedio, ¿no? Del hombre promedio, que usted también lo trata, y es una manera de tratar estos casos de delitos culposos, imprudentes. Y la pregunta que yo tengo ahí es, en un país pluricultural como el nuestro, ¿hasta qué punto podría ser pacífica la utilización del hombre promedio? A ver, ahí siempre hay que decir que el hombre medio es una ficción jurídica, ¿no? El hombre medio no existe, ¿no? Uno no se pasa por la calle y en eso se va a acabar topando, ¿no? Con el médico promedio, con el conductor promedio, etc. Eso no existe. Y por eso la dogmática siempre dice, es un estándar, es un baremo de comparación. Yo tengo unas mínimas exigencias al conductor prudente, unas mínimas exigencias al médico diligente, mínimas, ¿no? Lo que hay que establecer ya en el caso concreto es cuáles son esas exigencias que le voy a tener claramente, en el caso específico, determinar a ese sujeto, para poder valorar si su actividad es una actividad que generó un riesgo productor de un resultado que le interesa al derecho penal. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un conductor de un vehículo particular que un conductor de un vehículo de transporte público o que un conductor de un vehículo de transporte de carga pesada. Las exigencias son distintas. O uno que compite en rally. Obviamente, un conductor de un vehículo de carrera. No es lo mismo, pues. Entonces, yo no puedo establecer un baremo del hombre medio para todos, no. Yo tengo que establecer, de acuerdo a la naturaleza del hecho en cada caso concreto, con los conocimientos especiales. Correcto, eso es importante. Los conocimientos especiales, cómo juega un papel importantísimo para poder no contaminarnos, si cabe el término, con una pretendida aplicación estándar del hombre promedio, por lo que ya acaba de explicar, y creo que queda claro con la diferencia de tipo de conductores, ¿no? Desde el quien maneja un vehículo de manera particular, al quien maneja un vehículo pesado de carga, y al quien pues maneja por competencia, el quien tiene pues toda la experiencia y expertise para hacerlo. Ahora, otro punto también que es muy importante tratar sobre los delitos imprudentes es la distinción con los delitos dolosos. Y usted señala atinadamente que esta diferencia radica en el tipo subjetivo, ¿no? Entonces, para que nos pueda explicar de manera clara esa diferenciación entre los delitos dolosos y los delitos imprudentes, y en ese aspecto subjetivo principalmente. Mire, la evolución de la imputación subjetiva en derecho penal ha sido muy importante, ¿no? Y esta evolución nos ha aterrizado el día de hoy ante, yo digo, 4 situaciones totalmente distintas. Primero yo tengo, ¿no?, la famosa teoría abolitiva, ¿no? Que creo, ¿no?, discrepan mis amigos los normativistas, pero que creo que es la que sigue nuestro Código Penal. Nos gusta o no nos guste, ¿no? Que esto debe ser reformado, es otra cosa. Pero nuestro código se rige bajo la teoría abolitiva. ¿Qué valora la teoría abolitiva? ¿No? En el aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo tiene como contenido conciencia y voluntad. En la medida que yo tenga conciencia y voluntad, yo voy a poder diferenciar tipos de dolo y tipos de culpa. Entonces, cuando yo hablo en esta teoría de diferenciar dolo y culpa, el dolo es el querer y conocer, pero el resultado lesivo. Mientras que la culpa sigue siendo querer y conocer, pero solo es querer y conocer la infracción de la norma de cuidado. No abarca el resultado, porque si abarcase el resultado, dejaría de ser imprudente y pasaría a ser doloso. Correcto. Con la teoría abolitiva. Con la teoría cognitiva cambia la historia, ¿no? Porque la teoría cognitiva, como dice Ramón Regués, la teoría cognitiva ya pasa a un escenario distinto. En este escenario yo prescindo ya de la voluntad. El elemento subjetivo se transforma en puro conocimiento.
Entonces, es dolo lo que el sujeto conoce. Y ahí viene la discusión, pero también lo que debe conocer. Entonces, claro, en el esquema comparativo, para la teoría cognitiva sería dolo. Las tres modalidades de dolo en la teoría evolutiva: dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado, ¿no? Dolo indirecto o eventual, pero también la culpa consciente. Y solo quedaría, ¿no es cierto? Perdón, la culpa consciente. Y solo quedaría la culpa inconsciente como comportamiento imprudente. Ahora, pero eso después, como siempre digo, incluso da un salto mayor cuando Jacobs nos propone la famosa teoría, ¿no es cierto?, en donde él valora al sujeto que actúa de espaldas a la norma, ¿no? Este sujeto que se convierte en irreverente y Jacobs dice, no, es que yo subjetivamente también eso lo tengo que tomar en consideración. ¿Y cómo lo tomo en consideración? Pues yo voy a valorar subjetivamente si ese sujeto se ha tapado los ojos. La ceguera ante los hechos. Claro, y ahí viene ya la panacea del aspecto subjetivo cuando nos colocan, ¿no es cierto?, pues la teoría importada del mundo anglosajón, ¿no?, el famoso Whitefield blindness, ¿no?, que ya es una teoría que creo yo sobrepasa los límites de aplicación en el caso nuestro, pero ya hay intenciones de aplicarla, que es la teoría de la ignorancia deliberada. La ignorancia, así ya que eso ya es, para mí es el despelote. ¿Por qué? Porque esto, como dicen los argentinos, esto estaba pensado en el ámbito del derecho anglosajón. Yo simplemente lo he agarrado del ámbito del derecho anglosajón, lo he migrado al derecho europeo continental, sin más. Sin más. Los españoles lo critican mucho. Dicen que este es un exceso, ¿no? Porque claro, ahí acaba siendo doloso, ¿no es cierto?, casi todo. Así es. Lo imprudente tiene un espacio, pues, insignificante. Sí, realmente insignificante, ¿no? Y el famoso caso que da cabida a esto, ese famoso caso que se produce en la frontera norteamericana, yo siempre se lo digo a mis alumnos para que entiendan la diferencia. El conductor de un vehículo, ¿no? Usted fue conductor de un vehículo que le pagaron una suma, pero fueron $3,000 por llevar un vehículo desde México a los Estados Unidos. ¿Cuánto tenía que manejar? Pues 10 kilómetros. Se le pagaron $3,000 por manejar 10 kilómetros. O sea, a suerte $300 kilómetros, qué maravilla, ¿no? El sujeto no preguntó nada, no quería saber nada, se sentó en el auto y lo condujo. Cuando el sujeto lo atrapan, le encuentran camuflada droga. Y el sujeto, como el sistema norteamericano lo permite, al sujeto pues le pasan un interrogatorio, el sujeto dice que va a pasar libremente, ¿no es cierto?, estas pruebas que tienen ellos a través del polígrafo, y el sujeto dice claramente, yo no sabía que había allí, yo no he tocado nada de alrededor que está allí, ni la maletera la he tocado, yo he tocado el volante, la puerta y más nada, casi la radio y punto. Y claro, y sus huellas estaban allí. Y las huellas de otros es las que figuraban en la manipulación donde colocaron la droga. Es cierto, el sujeto no miente. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Entonces, no le puede imputar el acto doloso porque efectivamente no conocía. Entonces, ¿qué hicieron? Y la ignorancia deliberada. Y castigaron a ese sujeto por la teoría de ignorancia deliberada. En España ha sido esto una suerte de crítica enorme porque la han utilizado en el famoso caso de Lionel Messi. ¿No? Y en una situación similar, en el caso de Iñaki Undargarín, que es el ex nuero del rey emérito, ¿no? Ahí decidieron no utilizar la teoría en circunstancias muy similares. Entonces ahí viene la crítica. Es una teoría que en verdad la puedo utilizar cuando quiero y cuando quiero no. Y eso relativiza mucho el derecho penal. Y para mí afecta a principio de legalidad. Entonces para mí es... Claro. Y como dice, esta aplicación de la ignorancia deliberada, así como lo propone, pues claro, uno se pone a pensar y sin mencionar esta categoría como de ignorancia deliberada, pero creo, sin temor a equivocarme, que constantemente se aplica en nuestro sistema. Me refiero a casos similares como pone de la conducción del vehículo, sino
Aquí podríamos decir, aplican esto que estamos criticando también, la definición del hombre promedio, entonces aplican de una manera estandarizada. No, es imposible que tú no puedas conocer, o sea, nadie en su sano juicio te dicen anda, maneja, y nadie no pregunta, o sea, mínimamente tenías que preguntar porque nadie maneja sin preguntar, ¿no? Entonces aplican de alguna manera implícitamente y piensan que uno puede y debe conocer todo. Y como no lo hiciste, entonces diríamos ignorancia deliberada. Ojo, y se lo aplican a los funcionarios públicos. Así es. Sí, o sea, yo he visto casos en donde pues tratan al presidente directorio de una empresa pública o mixta, o tratan a un alcalde como una especie de superhombre, que tiene que saber todo lo que pasa en la empresa o tiene que saber todo lo que pasa en el municipio. Y jalan una cláusula general, control. Y claro, y no controló. Y en eso le imputan colusión desleal. Este es un despropósito. O sea, yo no tengo que tener alcaldes, tengo que tener superhombres, ¿no es cierto? Superdotados para saber qué pasa en todo el ámbito. Es para que tengo gerentes municipales. Así es. Órganos de línea. Eso es peligrosísimo. Por eso es una teoría que, vuelvo a repetir, en España la han criticado muchísimo, ¿no? Todo un sector de la doctrina española no está de acuerdo con la teoría y yo creo que hacen bien en no estar de acuerdo. Otra forma de ver el tipo imprudente también que usted cita en el libro, haciendo una cita al profesor Villavicencio, que en paz descanse, es sobre que el tipo imprudente serían tipos penales abiertos y que las normas de cuidado vendrían como una suerte a complementarla. Entonces la pregunta que tenía ahí es, ¿hasta qué punto esto no vulneraría el principio de legalidad en su aspecto de la taxatividad? A ver, y bueno, yo siempre digo, ¿no? El manual mejor escrito en el ámbito nacional de derecho penal parte es el de Felipe, no hay otro. Yo tuve la suerte de compartir aulas con Felipe, de compartir doctorado y discusiones con él cuando yo era profesor allí, en la Universidad de San Martín, ¿no? Gratos recuerdos con Felipe. Pero yo siempre digo ahí, a ver, es que yo no puedo ser tan rígido. O sea, mientras yo no vulnere legalidad, yo creo que estamos bien, ¿no? Pero yo discrepo en que los tipos simplemente sean tipos abiertos, sino lo que los acaba cerrando es exigir la infracción de la norma de cuidado. Volvemos a la pregunta que usted me hizo de manera muy acertada. ¿Por qué se regula tan laxamente en nuestro Código Penal? Eso se solucionaría, ¿no? Si es que dijésemos que se comete un acto imprudente vulnerando la norma de cuidado. Con eso, pues, no solo acabaríamos pues, con esta suerte de interpretación que hacen algunos de mucha apertura del tipo imprudente, sino que además le estableceríamos un límite claro al juzgador. Tú no puedes castigar jamás si no determinas qué norma de cuidado ha sido quebrantada. Y algo tan sencillo como eso. Sí, claro. Pero claro, lamentablemente no se hace. Es que tenemos un código penal que tiene más de 700 modificaciones. Es un código penal que podrían haber sido ya 4 con tantas modificaciones que tiene. Ahora, también una crítica un poco alejándonos del aspecto dogmático del tipo imprudente, una crítica sería justamente eso. También falta quizás, uno, de rigurosidad académica de los magistrados, 2, quizás falta de valentía también, y lo que vemos nosotros en la práctica, lo que litigamos es que vemos una suerte de temor de los magistrados de que si no está en la norma de manera expresa no lo quieren aplicar, no quieren interpretar las categorías. Y finalmente esa seguridad jurídica que debería dar la dogmática y todos sus principios, sí, lo dejan a un lado y terminan sin servir. Y entonces esto se podría salvar si es que aplicarían todo lo que estamos hablando con esa definición de lo que tiene nuestro código, si bien es general, pero aplicando toda esta suerte de principios y categorías que venimos conversando. Entonces hay una suerte de temor también ahí. No tengo dudas. Pero es una suerte de factores múltiples. Yo tengo muy buenos amigos jueces, ¿no? Y también fiscales. Sin embargo, lo que tengo que decir tristemente es que son muy pocos los que son rigurosos, los que estudian, los que profundizan. No son los más. Y definitivamente, como decía Perfecto Andrés Ibáñez, tal vez la característica más importante de un juez es ser valiente. Si no, ¿para qué lo son? Un juez no puede ser popular.
Nunca lo va a hacer. ¿Por qué no puede ser popular? Porque va a fallar siempre a favor de uno y en contra de otro. O sea, no puede ser popular si el 50% de las veces va a fallar en contra de alguien que no va a estar de acuerdo con su fallo. Entonces, el juez no puede estar buscando popularidad. El juez tiene que buscar rigurosidad. Y la rigurosidad solo se va a alcanzar si el juez respete, en primer lugar, las fuentes más importantes del derecho penal. Y yo ahí siempre les digo tristemente a algunos que les duele, pero para mí ese debe ser el orden. Primero la doctrina. Porque solo si conozco la doctrina puedo aplicar correctamente la ley. Y si conozco la doctrina y aplico correctamente la ley, puedo además aplicar correctamente la jurisprudencia vinculante. Correcto. Ahora, también en su libro nos habla como una crítica, ¿no?, a lo que denominan imprudencia consciente, imprudencia inconsciente. No debería llamarse así, señala, sino más bien culpa con representación o culpa sin representación. ¿Cuál es la diferencia en el uso de esos términos que usted propone? A ver, yo por eso terminológicamente comienzo diciendo que hay que llamarle tipo imprudente, ¿no? Porque sí, es claro que en el Perú se le conoce mucho como tipo culposo, pero eso confunde con culpabilidad, ¿no? Y la culpabilidad está en la imputación personal y el tipo imprudente está en la tipicidad. O sea, están separados. Pero siempre hay esta confusión. Y entonces, terminológicamente hablando, también es importante hacer esa disquisición respecto a una serie de vocablos, ¿no? Usar negligente, imprudente o imperito son vocablos que en sí mismos no expresan mucho, ¿no? Es un uso, pero que tiene que estar siempre de la mano de lo que importa de atrás, infracción de la norma de cuidado. Lo mismo sucede en imputación subjetiva. O sea, el decir que la culpa es inconsciente nos puede llevar a error respecto a los supuestos de ausencia de comportamiento humano. Los supuestos de inconsciencia, que son supuestos de atipicidad, como dicen todos los autores. Entonces es más cauto la denominación y más prolija, además, con menos confusión. Culpa con representación es sin representación, porque de lo que estoy hablando es de representarme el riesgo, rayano o no con la certeza de un resultado. Entonces, eso es más importante para mí, porque dejo de lado viejas concepciones y arrastro la idea del riesgo permanentemente. Correcto. Y en esa misma línea también usted hay un análisis sobre la diferencia en los conceptos de norma de cuidado y deber de cuidado. ¿Cuáles serían esas diferencias también que usted propone? Claro, eso es importante, pues, porque, mire, las normas de cuidado son muchísimo más, como se dice en el ámbito nuestro, muchísimo más taxativas, porque están específicamente ubicadas en un texto, de acuerdo del rango del texto, porque la norma de cuidado pues la puedo encontrar desde un reglamento, ¿no? Entonces, en cambio, el deber de cuidado es el contenido intrínseco de la norma de cuidado. O sea, no va a haber una norma de cuidado que no me exija un deber de cuidado. Por eso, incluso yo puedo tener deberes de cuidado que están por encima de la norma de cuidado, que son prácticamente esos deberes de cuidado que implican una relación, como se llama en el ámbito sociológico, una relación de extremo polar entre los interactuantes de la sociedad. Entonces, esto es el perfil de lo que se llama el deber de cuidado. Por eso, el deber de cuidado implica una valoración que se hace en el sujeto desde dos perspectivas, ¿no? Mi deber de cuidado personal, ¿no?, amparado siempre en la idea de riesgo. Yo debo advertir los riesgos inherentes a cualquier actividad que emprendo, porque vivimos en una sociedad de riesgo, y mi deber de cuidado social, que es cuando yo interactúo, yo tengo que comportarme de acuerdo al deber previamente advertido. ¿Para qué? Para que en ese ámbito, si es que se produce un resultado lesivo, no me pueda ser atribuido en la medida que yo respete el deber de cuidado. Correcto. Entonces nos quedamos con esa definición que acaba de decir, que toda norma penal, todo tipo penal, de por sí, de manera intrínseca, implica tener un deber de cuidado. Sí, claro. Sí, porque sin infringir ese deber de cuidado, incluso no podríamos hablar de un delito doloso. Ni siquiera de uno doloso, así es. Estaríamos hablando de un comportamiento
de un comportamiento que está excluido del ámbito punitivo. Incluso, esto también a veces se olvidan, sobre todo en el ámbito de nuestra justicia, ¿no? El derecho punitivo tiene dos ramas, ¿no? El derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Son parte del jus puniendi estatal. Y por lo tanto, eso mismo le tengo que exigir al derecho administrativo sancionador. ¿Dónde está el quebrantamiento de ese deber de cuidado? ¿No? De la probidad del magistrado, ¿no? De no infraccionar las normas propias que se exigen, por ejemplo, a la función pública. Entonces, eso es importantísimo. Correcto. Ahora, sobre el fin de protección de la norma, ¿qué opina usted cuando se define que de los tipos imprudentes me refiero que el fin de protección de la norma es para personas que tienen cuidado de sí mismos, más no para las personas que no tienen ese sentido de cuidado o ese cuidado? Y ahí viene un clásico ejemplo, por decir, para más o menos graficar lo que quiero decir, la concurrencia de culpa. Por ejemplo, yo estoy conduciendo en estado de ebriedad, ¿no? Y finalmente, borracho y por lo que estoy ebrio, pues sobrepaso los límites permitidos de velocidad y también existe otra persona que está de la misma manera ebria y por la misma condición de ebria de lo que está en la vereda, pues se mete a la pista y ambos por la concurrencia de culpas termina el resultado muerte, el que está manejando atropellando al otro que también está ebrio. El fin de protección de la norma. Es básico, es básico. ¿Ya? Yo ahí acabo discutiendo si es que puede haber o no concurrencia de culpas. Serrano Maillo en España tiene un libro sobre la compensación de culpas. ¿Por qué? Porque, ¿por qué es importante el fin de protección de la norma de cuidado? Porque la norma de cuidado tiene un fin intuitivo. ¿A qué me refiero? Si yo le coloco un límite de velocidad en zona escolar, es para proteger escolares. Si yo coloco, ¿no es cierto?, como norma de cuidado que los instrumentos quirúrgicos pasen por un procedimiento de asepsia, es para proteger al intervenido quirúrgicamente. Si yo lo que exijo es que un trabajador de construcción civil tenga botas, casco, cinturón, etc., es porque quiero preservar su integridad física y eventualmente también su vida. Es decir, las normas de cuidado tienen un fin de protección. Si acabamos estando fuera del ámbito de protección de la norma de cuidado, tenemos que negar la imputación objetiva. Y por lo tanto ese resultado, pues no es un resultado que le interese al derecho penal. Pero ¿qué sucede cuando pues, más de un sujeto acaban quebrantando la norma de cuidado? Mi posición categórica es, yo no puedo admitir, ¿no?, coautoría en delitos imprudentes, porque sería un contrasentido, ¿no? Yo no puedo decir que un sujeto que infracciona la norma de cuidado y otro sujeto que infracciona otra norma de cuidado realizan es un comportamiento, ¿no?, donde sus infracciones acaban confluyendo y el resultado lesivo es producto de esa sumatoria. Que si los sujetos se han puesto de acuerdo ya no es simplemente doloso. Y yo no puedo hacer que responda ni el uno ni el otro respecto a la infracción que cometió, ¿no?, en sentido cruzado. ¿A qué me refiero? Y hay casos reales, ¿no? Hay un caso real que se produjo hace un tiempo, se lo pongo siempre a mis alumnos, que un auto, ¿no?, se pasa el semáforo en rojo, ¿ya?, y impacta a una combi que no había pasado revisión técnica, y producto del impacto a la combi, que si estaba pasando el semáforo que le daba verde, sale disparado un neumático y le cae a una persona que estaba parada en la acera. Ese resultado se lo puedo atribuir al conductor del vehículo o al conductor de la combi. Pues no puedo, porque ese resultado es producto de la sumatoria de las infracciones de cuidados de ambos. Entonces, es imposible. Ahí estamos ante un supuesto, ¿no es cierto?, de atipicidad, porque no puedo sumar culpas. ¿No? Aun cuando el resultado sea lesivo, pues sea una desgracia humana, pero el derecho penal no tiene por qué responder frente a las desgracias humanas. Tiene que ser estrictamente técnico, ¿no?, porque si no vamos a caer en lo que dijimos al inicio, ¿no? Si hay un resultado lesivo, siempre tengo que atribuir la responsabilidad a alguien, ¿no? Así ese alguien sea el conductor
prolijo que no vulneró la norma de tránsito. Entonces, ¿para qué le exijo que él la cumpla? Si es que cuando se produce el resultado lesivo y él cumple la norma rigurosamente, igual le va a imputar la muerte. Pues no tiene sentido. Entonces, la solución que plantea es que ante ese evento, que el ejemplo que propuse del conductor ebrio y el transeúnte ebrio, finalmente se da el resultado muerte de este transeúnte. Ese resultado muerte tampoco podría solucionarse con una imputación a la víctima, porque ya sería valorar esa concurrencia. Sí, claro. Ni para un lado ni para el otro. Correcto. Porque no puedo sumar las culpas de los dos. Correcto. Ahora, también nos dice usted en su libro, ya pasando a otro tema, que el tipo imprudente no tiene una autonomía porque siempre va a tener como contrapartida los delitos dolosos. ¿Eso hasta qué punto es más o menos lo mismo que hablamos hace un momento, que todo tipo penal de por sí implica intrínsecamente tener un deber de cuidado? No, yo al revés parto de la idea de que sí tiene una autonomía propia. Claro, lo que sucede en la práctica es que se concibe al delito imprudente como el hermano menor del delito doloso. Sí es. Es una concepción, pero que yo creo que cada vez más se le está dando más autonomía al tipo imprudente, está existiendo mayor rigurosidad en identificar sus presupuestos objetivos y subjetivos, pero mi gran temor es que esta suerte, ¿no?, de ola sobrepunitiva, que es indiscutible, Así es. vaya a acabar castigando muchísimo más casos de criminalidad económica a través de la imprudencia. ¿No? Ya otros países han castigado lavado de activos imprudentes. Así es. Como aquí, creo que no, en España, ¿no? Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque, claro, pues yo voy a dar uso al derecho penal para finalidades que no tiene. ¿No? El derecho penal está hecho simplemente construido para castigar. Y acá se le quiere dar una función preventiva que ya la doctrina ha destrozado. Así es. Y Michael Pavlik es clarísimo. Ya él se desmarca de su maestro Jacobs y dice, finalidades preventivas no existen. Acá simplemente él dice, las finalidades son puramente retributivas. El derecho penal está construido racionalmente, de forma absolutamente congruente, pero para castigar. Basta ver el código, basta ver los manuales. ¿Qué me están enseñando? ¿Cómo castigar? Como dice Mirpuch, ¿cómo castigar? Respetando los principios básicos de un Estado de derecho, ¿no? Libertades, ¿no?, fundamentales. Tengo que respetar todo ello, pero tengo que castigar. Para eso entonces podríamos decir que las finalidades preventivas son una utopía. Sí, totalmente. Yo lo vengo diciendo hace muchos años y no voy a cambiar de parecer. Correcto. Ahora, para ir terminando, doctor, usted una propuesta también que hace en el libro dice que los tipos imprudentes se regulen de manera gradual, por decir temeraria, leve, grave, como lo hacen en otros países. ¿Cómo? Eso sería muy importante. ¿Por qué? Porque sus efectos. Porque mire, cada vez más se está convirtiendo en muy importante la determinación judicial de la pena. Así es. Cada vez es más importante. Y todo ese desarrollo uno lo encuentra nítidamente aplicable a delitos dolosos. Y lo malo es que ha sido concebido para delitos dolosos y no para delitos imprudentes. Entonces, yo creo que, como hacen otros países, teniendo tipos penales imprudentes con rangos de pena tan extremos, yo tendría que valorar el nivel que tiene el quebrantamiento de la norma de cuidado. Porque si tengo para un homicidio imprudente un rango de pena que va desde 4 hasta 8, yo tengo que tener como otro criterio adicional si es que ese quebrantamiento de la norma de cuidado es temerario o no. Para acercarme, ¿no es cierto?, a estándares de regulación que me permitan ir a un plus de castigo. Correcto, y así poder hacer una mejor determinación de la pena de acuerdo a la infracción de la norma de cuidado. Correcto, y a la gravedad de la infracción de la norma de cuidado. Así es. Correcto. Y finalmente, doctor, sobre este aspecto que hablábamos, que los fines preventivos son una utopía y la posición que usted tiene, quería hacerle otra pregunta, no quería terminar el programa, sobre el aspecto del papel que juega el aspecto ontológico en el actual sistema del derecho penal. A ver, mire usted, básicamente yo tengo una suerte de crítica muy dura
a las posiciones ontológicas. Ujú. Yo siempre lo he dicho, me lo digo abiertamente. No, porque las posiciones ontológicas nos van a llevar a buscar el significado, el objetivo en el concepto puramente, ¿no? El concepto ontológico de autores. Autor es el dueño de algo, entonces ese es autor. No. Yo creo que la evolución de la doctrina dogmática es trascendental para superar conceptos ontológicos. Y desde esta perspectiva, para darle al derecho penal esta condición absolutamente dinámica y de evolución permanente. La doctrina no cesa en evolucionar, ¿no? Y No debería tampoco. no, y más cuando yo estoy con mis alumnos, tanto los de primer ciclo de Derecho, ¿no? Derecho Penal parte general, o como en la maestría o el doctorado, siempre les digo, ustedes se han metido a ver Derecho Penal y no van a acabar de estudiar Así es. el resto de su vida. ¿Por qué? Porque nada está definido ontológicamente, todo está definido dogmáticamente. Correcto. Muchas gracias, doctor. Le pido una palabra final recomendando también la revisión de su obra para los que nos están viendo puedan despertar ese interés. Espero que este programa les haya servido también para que puedan adquirir y profundizar en el análisis y estudio sobre todo el tipo imprudente. No, sí, yo recomiendo que usen el libro, que le dé una utilidad práctica. Yo ya me he topado con que mi edición anterior fue citada en varias de las jurisprudencias que yo he comentado, ¿no? Jurisprudencias incluso de la Corte Suprema, y ha sido utilizado. Y es para eso, un libro de esta naturaleza es para que se utilice. Y para que me lean, me critiquen, ¿no? Y si no les gusta, que saquen posiciones en contra, eso sería lo más divertido. Claro. Porque de eso se nutre la academia. Y por lo tanto me parece muy importante que vean el libro, que lo utilicen, y que tiene muchísimos casos prácticos analizados, y que para jueces y fiscales puede ser una herramienta muy fácil, porque además yo he tratado de escribirlo en el lenguaje más sencillo posible, para que lo entienda un alumno de primer ciclo como para que lo entienda un alumno de maestría. Correcto. Nuevamente, muchas gracias por estar en nuestro programa. A usted, doctor. Un placer para mí, doctor Mendoza, que me ha invitado, y las veces que ustedes estimen conveniente, conversar esos temas es siempre enriquecedor. Nuevamente, muchas gracias. Amigos, llegamos al final del programa y ya saben, el tipo imprudente del doctor Julio Rodríguez, y está por la editorial Grisley. Hasta la próxima.